Bien, buenos días, congregación, ¿cómo van? Bien, un poquito preocupados por algunos temas de electricidad, parece, pero bueno, vamos a ver el día de hoy qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Bueno, los niños están saliendo aquí, esperemos un ratito que salgan todos y vamos a continuar con el libro de Colosenses el día de hoy. Esperemos un ratito que salgan todos los niños. Bien, hoy día no vamos a tener diapositivas, entonces espero que hayan traído la Biblia, ¿cierto? En cualquiera de los formatos, ya sea así escrita. Yo traje mi pollo aquí con algunos apuntes, pero si tienen su Biblia en el celular está bien, perfectamente bien. Cualquier formato que tengan está bien para poder seguir la escritura de hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando en el libro de Colosenses, o sobre el libro de Colosenses, el capítulo 3, del versículo 8 al versículo 17. Entonces, a ver si podemos estar ahí. Y para continuar, yo diría, con esta serie, yo creo que vale la pena un poquito resaltar qué fue lo que Andrés la semana pasada enfatizó sobre la escritura. Hubieron un montón de cosas, pero una de las cosas que quiero traer a colación es sobre esta idea de estar enfocados en las cosas del cielo. Andrés nos decía que deberemos tener nuestro enfoque en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Y si de pronto yo les digo esto, rápido vienen algunas imágenes a su mente, rápidamente puede venir algunas ideas de cómo enfocarnos en las cosas del cielo. Y vamos a comenzar desde el versículo 8 con esta idea en mente. Entonces, cuando el Señor nos dice, bueno, enfócate en las cosas del cielo, dice de pronto, busca primero el reino de los cielos y el resto de cosas van a ser añadidas, podemos pensar en lo que está pasando ahora, Señor, pero igual no tengo electricidad, Señor, pero igual se me fueron los datos y ya no puedo hacer el deber. Un montón de cosas podemos pensar. Señor, ¿cómo busco en circunstancias de dificultad primeramente el reino de los cielos? Y cuando vemos la escritura, yo podría decir que hay cosas que van mucho más allá de lo que está pasando alrededor. Entonces vamos a Colosenses 3, al versículo 8, a ver qué nos dice la palabra de Dios de esta idea. Entonces, estamos ahí en el versículo 8, ¿sí? Ya. Entonces dice, pero ahora desechen también todo esto, que estaba hablando el apóstol Pablo, pero ahora desechen también todo esto. Nos habla de que debemos desechar algo. Y nos dice ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. El apóstol Pablo nos está pidiendo que desechemos todo esto. Ahora yo les hago una pregunta. Piensen en la última semana. Desde el último domingo que salimos de aquí súper recargados con esta idea de si voy a poner mi mente en las cosas del cielo. ¿Alguien de aquí tuvo algún episodio de ira? ¿Puede reconocer algo? No necesariamente tiene que levantar la mano, pues levantaron la mano rapidito. Si usted también puede levantar la mano. Pero no, solo quiero que pensemos un poquito. ¿Alguien tuvo algún episodio de enojo en esta semana? ¿Alguien tuvo algún pensamiento malicioso, ¿cierto? Así como, nunca me quisiera que pase esto. El fulanito porque no ha hecho yo mismo, porque no ha planificado bien la electricidad. ¿O alguien tuvo algún insulto a alguien de pronto? ¿O alguien se refirió a alguna persona con lenguaje ofensivo? Si ustedes se ponen a pensar, creo que todos transitamos de alguna manera esta semana por algunos de estos puntos. Yo les voy a contar una cosa que me pasó ayer. Ayer yo estaba subiendo a mi casa, y la subida a mi casa tiene dos carriles, es esta avenida que se llama César Andrade Cordero. Pues ustedes suben y hay un pedacito que es bien estrecho, solo un carro baja y un carro sube. Y hay bastante tráfico. Y había un señor parado, digamos, en el carril de mi izquierda, yo iba por la derecha, y una señora que le estaba pasando justo ese rato. Entonces, si este señor dejaba que la señora pase, todo hubiera sido normal, ¿no es cierto? Total, este señor se le ocurre arrancar, yo iba hacia arriba, la señora venía de frente, y el señor le veía y no paraba. Y yo, ¿qué rato para entre mis manos? Entonces, mi sentido de justicia por los pobres y desvalidos, por esta pobre señora, entonces ahí
realmente me enardecí. Pero hasta que me di cuenta, una de mis hijas me dijo: papi, mañana tienes que predicar. Cuando me di cuenta de eso, se me caía la cara, pensaba: ahora sí, si este hombre mañana va a estar ahí en realidad creo que no le insulté fuertemente, pero no puedo repetir lo que le dije tampoco. Pero lo que voy es que a mi corazón viene eso de: ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo puedo ir mañana y pararme delante de la congregación y hablarles de esto? Y una de las cosas que el Señor me trajo es: bueno, espera para ver, sigue leyendo lo que tienes que predicar y a lo mejor por ahí encuentras la solución. Y créanme que me sabía lo que tenía que predicar, pero usaba los dedos como que el Señor me revele algo que me ayude a estar más tranquilo para poder venir un día. Pero por otro lado, eso me mostró lo complicado que es mantener las cosas con la vista en el reino de los cielos, con la vista en las cosas de Dios. Y claro, a mis hijas les dije: sí, mañana voy a hablar de esto, no se preocupen. Creo que eso es una manera de decirles: es parte de. Ahora, cuando pasamos por estos episodios y viene esta idea de ira, de pronto de enojo, de pronto de lenguaje que puede agredir a alguien, algunos tendemos también a justificarnos. Y es una de las cosas que yo les invito a identificar también. No solamente identificar lo que de pronto hicimos mal esta semana, sino también identificar a veces esas tendencias que tenemos a justificar. Y claro, yo particularmente puedo justificar desde el punto de vista de: pobre señora, al me haces chocar. Y además iba a chocar conmigo, ¿sí? O sea, peor todavía. Pero esa no es una justificación, absolutamente. Porque la palabra del Señor no nos dice: si es que todo está lindo, si es que hay algo. No, es claro, dice: desechen también ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje agresivo de su boca. Y eso es lo que nos pide la palabra que hagamos. Ahora, es evidente que en nuestras propias fuerzas no es posible. Para mí fue evidente ayer, de pronto para ustedes ha sido evidente en el transcurso de la semana, en cualquiera de los aspectos. Pero vamos a ver qué más dice la palabra con respecto a eso, porque en algún lado debe estar la solución a este dilema. En algún lado debe estar, ¿no es cierto? Porque si no, más bien me bajo y me voy a sentir mal en la casa, por lo que dice. Pero esa no es mi intención. Mi intención es ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver el versículo 9. ¿Están ahí en el versículo 9? Sí. El versículo 9 dice: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Primera cosa, no nos justifiquemos. Nada justifica una mala acción, en realidad. Y eso no para que tampoco ustedes se sientan, digamos, ya todos vamos más bien, porque ya lo mismo es como estar aquí. No se trata de eso. Sino se trata de identificar, como les decía, a veces esas autojustificaciones que tenemos. Pero lo lindo aquí dice es que ustedes han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y cuando vemos en la palabra del Señor, esta es una idea que está en muchísimos libros del Nuevo Testamento. Y en el libro de Corintios, en 2 Corintios 5, 17 al 18, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y saben qué? Lo que es fundamental está después en la siguiente parte. Hasta ahí es como que, bueno, no reconozco todavía esas cosas nuevas en mí, o de vez en cuando se me va alguna cosita vieja, ¿cierto? Algo del viejo hombre, algo del viejo Pablo que se enojaba y de pronto se ponía a estar peleando con la gente. Todavía reconozco algo eso de mí, pero el 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Y es cuando yo puedo tener alivio en mi vida, porque no viene de mí. No viene de lo lindo que soy, no viene de lo bueno que puedo ser. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que busquemos las cosas del reino, cuando nos dice que nos deshagamos de la ira, del enojo, de hablar malas palabras o todo este tema, ¿cierto? Nos está diciendo también: recuerden de quién viene esto. Y como les decía, en 2 Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios.
Y un poquito más abajo dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? A través de Cristo. Entonces no depende de mí, no es mío. Si bien yo soy quien voy a llevar el resto de mi vida, ¿no es cierto? Quien voy a hacer las cosas bien, y espero que así sea cada vez más, no depende de mí. Y eso me trae un alivio tremendamente grande, especialmente cuando tengo estos desencuentros, digamos. Y vamos a ver qué dice el versículo 10. El versículo 10 habla de un nuevo vestido. Dice, y se han vestido de nuevo hombre. Pablo está hablando, a todos nosotros nos está hablando. Dice, y se han vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero reconocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Se han vestido de nuevo hombre. Está hablando de desechar lo que no está bien, desechar lo que está mal, y dice que ya nos hemos vestido de este nuevo hombre. Pero también habla de ir renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y la forma que usa aquí dice, se va renovando. Si yo les digo se va renovando, ¿qué quiere decir? Que va cambiando, ¿cierto? Muchos de nosotros podemos experimentar cambios radicales en nuestra vida, de un momento al otro. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, había muchas cosas en mi vida que cambiaron radicalmente de un momento a otro. Pero muchas cosas tomaron tiempo. Tomó tiempo esa renovación. Y probablemente no por lo que Dios quiere hacer, porque Dios es completamente capaz de cambiar su vida así, de un rato al otro, de cambiarle a usted así, de un rato al otro, sino por mí mismo, por la resistencia que yo a veces le pongo a Dios. Porque ese viejo hombre a veces quiere volver a molestar, quiere volver a salir, ¿cierto? Quiere volver a actuar con violencia, o quiere volver a actuar con hipocresía, o quiere volver a justificar las cosas que están mal. Todos tenemos esos espacios, absolutamente todos, pero la palabra del Señor nos dice que nos vamos renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. ¿Y quién nos creó? Nuestro Dios. Y la palabra del Señor dice que Él estuvo desde el principio. Dice, el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. A la imagen de Él es que estamos llamados a ser, a la imagen de ese Dios. Entonces, todo lo bueno que podemos tener en nuestra vida, demos de gracias a Dios. Como la palabra que compartió Jonathan ahora durante la alabanza, ¿cierto? Podemos echarle la culpa a cualquiera de todo esto que está pasando. Pero al final del día, yo tengo un llamado personal y tengo algo que hacer en toda circunstancia. Y eso que tengo que hacer es lo que yo debo reconocer, lo que Dios quiere hacer. Entonces, plantéese usted, ¿qué es lo que usted puede hacer ahora en este momento difícil que está pasando en el país? Para empezar, yo creo que deberíamos dejarse quejarnos. Primera cosa, para empezar. Les puedo decir un montón de cosas más que podríamos hacer, porque yo trabajo en energía y en agua. Pero más allá de eso, creo que la actitud del corazón marca la diferencia. Cuando leemos la palabra del Señor, casi nunca describe la situación geográfica, ni la situación climática, ni la situación política. Casi siempre se remite a lo esencial, que es su corazón, el corazón de cada uno de ustedes. El corazón de Lupita, el corazón de Andrés, el corazón de Daniel, ¿cierto? El corazón de María, de Juan, el corazón de cada uno de nosotros, de Vanessa. Cuando leemos en este contexto podemos ver que hay algo más profundo que las circunstancias que nos rodean, y que son las circunstancias que normalmente tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar quién nos creó, tendemos a olvidar la imagen de quién debemos ser. Eso es súper común. Hay uno de los discursos famosos en la academia, y hay un ejemplo que creo que muchas veces aplica a esta especie de letargo o de bajón que tenemos en el tema espiritual, que no reconocemos lo que Dios está haciendo. Entonces, es un ejemplo que están dos peces nadando, ¿cierto? Y viene un pez más viejo. Estos peces jovencitos estaban nadando y el pez más viejo pasa, ¿cierto? Y les saluda, dice: hey muchachos, ¿cómo van? ¿Qué tal está el agua el día de hoy? Se va el pez. Y después los dos peces chiquitos, así, ¿cierto? Jóvenes, medio despistados, paran después de 100 metros y se preguntan entre ellos: ¿y qué es pues el agua? ¿Cierto?
Y ese ejemplo lo que muestra, en realidad lo que busca mostrar es cómo las cosas cotidianas a veces no son reconocidas. Yo diría que en lo espiritual, un cristiano debería reconocer a Dios en todo tiempo, aún en los peores momentos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿cierto? Que va a hacer que el Señor realmente siga impactando y siga mostrándose más a través de usted. Ya hablamos de eso en la parte anterior de Colosenses. Entonces, anímense a hacer esa imagen, ese Dios que es un Dios de amor, un Dios de paz. Ya vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Vamos al versículo 11. ¿Qué más nos dice el versículo 11? Dice, en esta renovación, está hablando de vestirse del nuevo hombre, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Otra vez, en esta renovación, en esto de que es el Señor quien realmente pone en nuestra vida las cosas que valen la pena. No hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino Cristo es todo y en todos. Y ahora recuerdo cuando, creo que el primer capítulo, la segunda prédica de Colosenses, Gustavo nos decía, esta carta es para esta sociedad, es para la sociedad cuencana. Es cierto que Cuenquita es lindo, debe ser la mejor ciudad del país. Yo estoy completamente de acuerdo con cada uno de ustedes. Pero también somos una sociedad tremendamente clasista. Aquí todavía pesa el apellido, todavía pesa en qué colegio estudio, todavía pesa un montón de cosas. Y cuando leemos la palabra, ¿cierto?, nos confronta con esta realidad. Dice, esta renovación no hay distinción. Ahora usted puede decirle a Dios, Dios, no te equivocaste, porque en Cuenca sí hay distinción. En Cuenca hay los de apellido no sé cómo, los de apellido no sé cuánto. Usted puede decirle eso a Dios, sería capaz de decirle eso a Dios. Yo sería incapaz. Vemos que tengo, no, en lengua sale alguna cosa. Pero fíjense que no solamente eso, poniendo el ejemplo de Cuenca, pero también podemos hablar de estudios. Ayer conversaba con uno de mis entrañables amigos de la iglesia, con Luchito, y hablábamos de eso, de cómo Dios puede usar a un hombre que no, de pronto no terminó la secundaria, pero cómo Dios puede cambiar ese corazón, y cómo puede convertir a ese hombre en un hombre sabio, un hombre que camine, que salve su matrimonio, que tenga una familia, que esté sujeta a él y que sea una familia productiva y que aporte para la sociedad. Y eso no depende de que usted haya estudiado mucho o poco. Yo no estoy desanimando eso, quienes me conocen saben que yo vengo más bien en ámbito, digamos, académico, de estudios y bla, bla, bla. Pero créanme, hermanos, si no porque esté aquí y estén ustedes al frente, si es que eso vale la pena para ciertas cositas. Lo fundamental en mi vida ha sido lo que Dios hizo en su tiempo, cuando tenía 22 años, y cambió mi corazón. Cuando tuve ese encuentro con... Después, por añadidura, vinieron un montón de cosas, entre esos los estudios de doctorado y todos esos temas, pero de nada sirve si es que mi corazón no está en Dios. Yo les animo a seguir eso. No importa en qué condición está usted. Para el tiempo contemporáneo, un griego sería una persona de pronto de cierta, digamos, élite, hablemos de alguien de un país desarrollado con educación, ¿cierto? Un judío sería alguien más, de pronto más cercano a la religión, alguien que tiene digamos, que ha tenido una formación cristiana, católica, ¿no es cierto? Un circunciso, bueno, tendríamos que ver igual con judío. Un incircunciso podría ser alguien igual que viene de otro contexto, que no tiene nada que ver, que no ha conocido de Dios. Un bárbaro sería alguien que es completamente mal educado, ¿no es cierto? Y que hace lo que le da la gana, y así como esas películas de los vikingos que entran rompiendo todo y saquean y salen corriendo, ¿cierto? Y un escita tiene también esa connotación. Entonces podríamos encontrar a toda nuestra sociedad dentro de este contexto. Y es retador y es tremendamente retador porque nos invita a pensar
y nos invita sobre todo a creer que Dios puede cambiar el corazón absolutamente de todo el mundo, de todas las personas. Y queremos que cambien las cosas en este país porque hay mucha corrupción, porque hay problemas, ya estamos viviendo un problema de falta de planificación, todo lo que usted quiera. Pero yo les digo que si los hombres y las mujeres de este país cambiaran en su corazón para abrazar esta realidad del Evangelio de Dios, de amar al prójimo como a sí mismo, olvídense, ni semáforos necesitaríamos, ¿no es cierto? Porque sería sencillo, pues, como yo amo a mi prójimo, le voy a dejar que pase, si no le voy a insultar, ¿cierto? Como hace, bueno, no les digo quién mismo soy. Así de sencillo, ¿cierto? Pero claro, eso requiere un ejercicio realmente de conciencia de quién soy en Dios y sobre todo que el Señor toque nuestra vida. Entonces yo les animo a compartir y a mostrar a este Dios de amor, a este Dios, como dice, este Cristo que es todo y en todos. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 12. Ahora, cada uno supongo que ya se reconoce dentro de este grupo, ¿no es cierto? De griego, judío, circunciso y incircunciso. Entonces vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Póngase usted dentro de la Escritura. En el versículo 12 dice: entonces ustedes como escogidos, ¿cierto? Ya vemos que nadie se puede, que Dios no está para dejar fuera a nadie. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es lo contrario que empezamos a hablar. Primera cosa que quiero resaltar es que Dios vuelve a resaltar quiénes somos. Primero, escogidos de Dios. Dios me escogió. Y cuando usted piensa en eso, bueno, Dios me escogió. ¿Qué valor tengo yo? ¿Qué valor tiene usted si Dios le escogió? ¿Cuál es su valor? ¿Qué dice? ¿Cuál es su valor si Dios le escogió? Acabamos hoy día de conmemorar y hacer la Santa Cena. Ahí está una de las claves de cuál es nuestro valor. La sangre de Cristo, ese es nuestro valor. Ese es el valor individual de cada uno de ustedes. Si sumamos todo ese valor, olvídense, compramos el universo y nos falta. ¿Cierto? Así necesitamos esta idea de los multiversos para poder equiparar el valor. Y así vamos a equiparar el valor que tenemos. Ese es su valor, ese es el valor de cada uno. La sangre del Señor Jesucristo. Ese es el valor que tiene. Entonces Dios nos escogió con ese valor y dice que nos ha hecho santos y amados. Somos escogidos, somos separados, porque eso significa ser santos. Somos separados para cosas buenas y además Él nos ha amado infinitamente. Es algo que no va a encontrar en ninguna parte. No hablo de lugar físico, estoy hablando de la presencia de Dios, este Dios de amor. Entonces, ahí sí, con eso, ¿cierto? Digo, bueno, si yo soy escogido, santo y amado, entonces sí puedo revestirme de tierna compasión. No dice solo compasión, dice además tierna compasión. A mí me cuesta a veces esas palabras cuando me dicen tierna, es como, eso me suena a gatito, así. Entonces, no me suena tan así, varonil. Pero la verdad es que la palabra nos exhorta a tener tierna compasión, bondad, humildad, es decir, reconózcase cada uno con el valor que tiene, reconozca cada uno sus talentos, sus falencias, mansedumbre y paciencia. Yo que a veces he escuchado a los hermanos que dicen, sí, pero hay que ser manso, pero no menso. Ya empieza a justificar cualquier cosa. No, clarito dice, mansedumbre. Y mansedumbre es mansedumbre, hay que ser manso. Y paciencia. Ahora, ¿quién no quiere disfrutar de esto? Yo quiero disfrutar de esto. Yo quiero estar aquí, en este espacio. Y vamos a ver que ya en el contexto de la relación, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nos dice la palabra? Porque alguna cosa debe haber hecho. Suena tan lindo y a veces no estoy viviendo eso. Suena tan lindo esto de paz, mansedumbre, de
que yo soy un hijo, ¿cierto?, escogido, santo, amado, pero de pronto mi vida no está siendo tan así. De pronto las relaciones personales no están siendo tan así. Pero vamos a ver qué nos dice el versículo 13. El versículo 13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Ahí se pone de nuevo un poquito complicado. Pero como dijimos en algún momento, cuando decíamos que suena a veces difícil hacer ciertas cosas, no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. La palabra nos dice eso, que Él ya nos dio eso. Entonces, cuando hablamos de soportarnos unos a otros, deberíamos pensar cómo Dios nos ha soportado. ¿Cómo Dios me ha soportado a mí? ¿Cómo Dios me soporta haciendo otras cosas que no debo hacer? Y si usted tiene la imagen del Dios que pronto es un Dios castigador, déjeme decirle que necesita meterse en la palabra de Dios y ver que es un Dios de gracia y amor. Cada capítulo de la palabra grita a ese Dios de amor, ese Dios de gracia que Dios envía con nosotros. Como el Salmo 23, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y puede ser que yo esté en el valle de sombra de muerte porque yo mismo me busqué andar en ese valle de sombra de muerte. Porque metí la pata, porque no hice lo que debía hacer. Pero ¿qué dice? Que el Señor está ahí también, en ese tiempo difícil. Entonces no ve a Dios, ¿cierto?, como Dios castigador, el Dios que está ahí para recriminarle, sino vea como ese Dios de amor que nos perdona, ¿cierto?, que nos permite llevar ese perdón unos a otros. Dice, si alguien tiene, en el versículo 13 mismo, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, si alguien tiene algo en contra de su hermano, de su amigo, de lo que sea que le esté pasando este rato, acuérdese de eso, que Cristo ya le perdonó. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Así deben llevar ese perdón. ¿Cierto? No deben esperar a sentir, sino solamente estar conscientes de que el Señor Jesucristo ya lo hizo. Porque no es una hazaña, ¿cierto?, estar bien con los que compartimos las ideas. No es una hazaña estar bien con el que yo me llevo bien, con el que yo ni bien le veo, ¿cierto? No sé si pasa, tenemos amigos que ni bien nos vemos, ya, se siente bien. Hay amigos que se sienten bien. Yo les animo a seguir cultivando esas amistades. Pero hay gente con la que nos vemos y es como, chicos, ya me cambio de vereda, ¿cierto? Ya no alcancé a cambiarme de vereda, ya tengo que saludar. Pero esa es parte de la vida, eso no podemos negar. Pero la exhortación es que, ¿cierto?, debemos estar ahí también, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y además dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, por eso dice que Cristo es todo, porque Él ya hizo todas estas cosas que estamos hablando el día de hoy. Y hoy, fíjense que también la palabra es tan consistente que cuando ustedes leen el Padre Nuestro, ¿cierto?, en la partecita del Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el único sitio. Por eso les decía, la palabra del Señor es consistente y está llena de gracia y en todo tiempo muestra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice el versículo 14. El versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, hemos hablado de bondad, hemos hablado de perdón, hemos hablado de soportarnos unos a otros, pero siempre recuerden que el fundamento es Él. Sin Él no existe nada. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Otra vez, revístanse de amor. Y esta debe ser, recuerden esta escritura que hablaba que es como un proceso. Yo les decía que no es de un rato al otro. Cuando usted sienta que se resbaló, se siente mal porque estuvo de pronto inapropiado en su trato con alguien o se le fue, ¿cierto? Recuerde esto. Como la Santa Cena, como decía Joel, esto es una invitación para incluir, no para excluir. La gracia de Dios es siempre una invitación para incluir, no para excluir.
Y es importante que entendamos que la gracia de Dios, decimos, es ese regalo inmerecido por el cual el Señor Jesucristo me salva, ¿cierto? No es algo que me ponen dentro y que yo me lleno de gracia y es como un superpoder, ¿no? Y voy por el mundo con mi superpoder haciendo el bien. No, la gracia de Dios está en Él, en Cristo. Por eso necesitamos estar en Él. Por eso necesitamos conectarnos con Él, para poder vivir esto de aquí, para podernos vestir del amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, si estamos experimentando falta de unidad, probablemente es porque no estamos bien conectados en este vínculo del amor. Y fíjense que dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Perdón, sí. Porque es independiente de las circunstancias. Y yo les voy a pedir eso, que traten de que su vida, ¿cierto?, lo que ustedes hacen, cómo caminan, sea independiente de sus circunstancias. No les pido que sean masoquistas. Ay, qué rico, me está pasando algo malo. No se trata de eso. Se trata en realidad de seguir adelante. Se trata en realidad de entender que un Dios que nos ama nos tiene aquí en este momento y alguna razón debe existir. Yo diría que la razón fundamental es este vínculo de amor. Este ama al prójimo, ¿cierto?, basado en este ama a Dios, que tanto hemos hablado. Y ya para terminar, tenemos algunos versículos más. Aquí vienen unos dos versículos que nos hablan de un deseo de Pablo. El versículo 15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces dice la paz de Cristo. ¿Quién era la fuente de todas estas cosas buenas que pueden pasar en nuestra vida? Es Él, es Cristo. Entonces a esa paz hemos sido llamados. Y además aquí dice, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia universal, ¿cierto? Miles, millones de congregaciones el día domingo se reúnen alrededor del mundo para darle la gloria a Dios, para cantarle, para leer su palabra, para escuchar su palabra. Esa es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Y además dice, y sean agradecidos. Yo quería decirles que el corazón agradecido es el antídoto a esto de andarnos quejando. Por eso les decía al principio, si hay algo les puedo recomendar, tratemos de no quejarnos. Tratemos de no quejarnos. Podemos quejarnos del que usted quiera, personas, eventos, cosas. Y no digo que no reconozca lo que está mal, hay que reconocer para poder cambiar. Pero dejemos de quejarnos, haga la prueba, tome ese reto. Señor, voy a dejarme de quejar primero porque me escogiste, me hiciste santo y me amas, viviste tu vida por mí. ¿Tengo razón para quejarme? No tendría razón para quejarme. Entonces ese es el reto de hoy. Y en contraste, queremos ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por este hombre que le mete el carro a la señora y casi me hace chocar. Eso hubiera dicho más bien. Y el versículo 16, otro anhelo de Pablo, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y otra vez, que la palabra de Cristo, otra vez, que la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Esta palabra viva. A veces tenemos estos clichés cristianos, o la palabra es viva, o la palabra viva. ¿Pero qué significa eso en mi vida? Yo tengo que hacer viva la palabra. Tomando de esta fuente de gracia y de amor que es el Señor Jesucristo, les aseguro que van a poder mostrar esa palabra de vida. Y otra vez, con corazón agradecido, con acción de gracias en sus corazones. Y el 17, para terminar ya, resumiendo todo, resumiendo todo, sabiendo que Cristo es todo y en todos, yo diría y en todo. Dice, y todo lo que hagan, todo, no
cuando dice todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, la exhortación es que cualquier cosa que haga en su vida, porque de aquí vamos a salir, vamos a lo mejor a disfrutar un tiempo de familia, vamos a ir a la casa, lo que vayamos a hacer, dice, hagan todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Para mí ese va a ser el antídoto incluso para que hagan las cosas sin importar que la gente como ustedes sea malagradecidas o que de pronto no reconozcan lo que ustedes han hecho. ¿Cierto? Que es otro de los problemas que solemos tener aquí. Hay mucha gente que yo he conversado y yo creo que a veces está en eso también, que de pronto uno hace algo y la persona por la que hizo lo que sea no le para bola o no, ni siquiera le toma en cuenta lo que uno hizo. Entonces uno se resiente, se siente utilizado, y ya no quiere saber nada. Pero ¿qué pasa si usted hace para el Señor Jesús? Listo, ahí está, hice mi parte. Amén. Entonces que el Señor sea caminando con ustedes en este tiempo. Caminen con el Señor Jesucristo, que es todo, en todos y en todo. Amén. Pongámonos de pie para hacer una oración.